¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal de Tareas Matemáticas. Seguimos respondiendo el libro de matemáticas para tercero de primaria. Continuamos en la página 134, México y sus ángulos. En parejas lean la información y realicen las actividades. Cuando se hace un giro se da origen a un ángulo. Los ángulos se miden en grados. Un giro de una vuelta completa equivale a 360 grados. Esta medida se escribe de la siguiente manera. Vemos un 360 y un pequeño circulito arriba a la derecha, que quiere decir que se trata de grados. Luego vemos un mapa de la República Mexicana dentro de un círculo, y líneas rectas que llevan los nombres de algunos estados de la República, y luego una flecha en forma de círculo. Aquí, por ejemplo, nos dice que si partimos de San Luis Potosí o de la línea de San Luis Potosí y damos una vuelta completa o un giro completo, llegamos otra vez o regresamos otra vez a San Luis Potosí. Aquí habremos dado un giro de 360 grados. Utiliza la información anterior para calcular cuánto mide el ángulo que se forma en cada giro. Aquí el inciso A dice San Luis Potosí, se refiere a la línea de abajo, una flecha y luego una línea que está en vertical y está en perpendicular a la línea de San Luis Potosí. Nos dice, se dio un cuarto de vuelta. El ángulo mide, dos puntos, nos pregunta cuánto mide el ángulo. Aquí lo que tenemos que hacer es dividir 360 entre 4. Si dividimos 360 entre 4 nos da 90 grados. Entonces un cuarto de 360, un cuarto de la vuelta, equivale a 90 grados. Aquí nos dice que de San Luis se giró. Aquí no nos dice exactamente. No nos dice ni cuánto se giró ni qué ángulo mide. Lo que yo hice fue poner una línea recta perpendicular a esta horizontal de San Luis Potosí para tratar de calcular cuánto se habrá girado. Yo digo que esto debe ser un octavo de vuelta, que debe ser la mitad de este giro, que fue de un cuarto. Entonces pongo que es un cuarto de vuelta y que el ángulo corresponde a 45 grados, que es la mitad de 90 grados. 6 San Luis Potosí, aquí vemos que estaría en esta parte y luego se dio media vuelta hasta llegar a la otra línea recta, que sigue en horizontal. Entonces este tiene que ser un medio o media vuelta, que sería el doble de un cuarto de vuelta. Y por tanto, el doble de grados serían 180 grados. El último inciso de aquí tampoco nos dice ni cuánto se giró ni cuánto mide el ángulo. Lo que sí podemos ver es que sería tres veces este giro. Sería una vez, dos veces y tres veces para llegar abajo. Es decir, serían tres cuartos de giro o tres cuartos de vuelta y el ángulo sería igual a 3 veces 90, es decir, 270 grados. De acuerdo con el tablero de una vuelta por México, contesten las preguntas. Si estoy en Coahuila, ¿hasta qué estado debo llegar para que se forme un ángulo de 90 grados? Bueno, nos dice que está en Coahuila, que es la línea que apunta hacia arriba, y nos dice que a qué estado debe llegar para que se forme un ángulo de 90 grados. Recuerden que 90 grados es la cuarta parte de 360, es decir, es un cuarto de la vuelta completa. Entonces, si partimos de Coahuila, un cuarto sería hasta Nayarit. B. Un compañero de Larisa dijo que con su giro se formó un ángulo de 45 grados, porque estaba en Guerrero y llegó a San Luis Potosí. ¿Eso es cierto? Dice, estaba en Guerrero y llegó a San Luis Potosí. Aquí está Guerrero y de San Luis Potosí serían 90 grados, pero él dice que fueron 45 grados. Un cuarto de vuelta recuerden que equivale a 90 grados, pero él dice que fueron 45 para llegar a San Luis Potosí, entonces no estamos de acuerdo, o eso no es cierto. ¿Por qué? Porque 45 grados es un octavo de 360 grados y con un octavo de vuelta, partiendo desde Guerrero, hubiera llegado a Chiapas y no a San Luis Potosí. Aquí lo vemos desde Guerrero con un octavo o con 45 grados, te llega a Chiapas y no a San Luis Potosí. Un ángulo de 45 grados se forma si estoy en Nayarit y avanzo hasta. Entonces empezamos desde Nayarit y avanza 45 grados, es decir, un octavo. Se llegaría a Jalisco. ¿Cuáles de estos ángulos miden 90 grados? Enciérralos en un círculo. Aquí ya no están, digamos, alineados estos ángulos, ya no se ve la horizontal, están un poco inclinados, pero es muy fácil pensar en que los ángulos de 90 grados son como las esquinas de los cuadrados o las esquinas de los rectángulos. Entonces es así como las podemos pensar y vemos que esto se parece, porque aquí hay
un ángulo perpendicular, como la esquina de un rectángulo o cuadrado. Lo mismo aquí, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Una regla circular. Realiza individualmente lo que se solicita en las siguientes actividades. Ten en la mano una hoja de papel y sigue las instrucciones de los recuadros. Después contesta las preguntas. 1. Recorta el círculo. 2. Dobla la mitad. 3. Vuelve a doblarlo a la mitad hasta que obtengas 8 partes iguales, que se deben de ver como estas de aquí, como estos pequeños triángulos. ¿Cuántos ángulos se formaron en el papel? 8 porque se dobló en 8 partes iguales. ¿Cómo usarías este círculo para medir o trazar ángulos? Bueno, tendríamos que apoyarnos de las líneas que se quedan marcadas por los dobleces, que son como estas que yo dibujé. Así se verían. Entonces pondríamos este círculo sobre un ángulo que quisiéramos medir o comparar y así nos podríamos dar cuenta cuánto mide aproximadamente. ¿Cuántos grados mide cada uno? 45 grados. Recuerden que una vuelta completa o un giro completo equivale a 360 grados. Si 360 lo dividimos entre 8 o lo partimos en 8 partes iguales, obtenemos 45. Es por eso que cada uno de estos giros de esta línea, por ejemplo, a la siguiente línea roja sería de 45 grados. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuántos ángulos de 45 grados hay en uno de 90? Son dos porque 45 es la mitad de 90. ¿Cuántos ángulos de 90 grados hay en un círculo? Son 4 porque dijimos que 360 grados, que es una vuelta completa, o es un círculo, equivale a 360 grados y 90 es la cuarta parte de 360 grados. ¿Cuántos grados mide el círculo completo? Ya dijimos 360 grados. Usa el círculo dividido en 8 partes iguales para dibujar los ángulos que se solicitan. Nos dice un ángulo de 45 grados. Recuerden que es una octava parte del círculo. Aquí está dividido en 8. Entonces, de la línea horizontal a la siguiente es un octavo, son los 45 grados. Un ángulo de 90, recuerden que esto es la cuarta parte de 360. Entonces sería un cuarto del giro completo. Un ángulo que mida dos veces uno de 90, entonces sumaría 180 grados. Entonces serían dos cuartas partes o la mitad del giro completo. Un ángulo que mida lo mismo que uno de 45 grados más uno de 90. Eso serían 135 grados. Entonces, lo que podemos hacer es sumar un cuarto del giro, un cuarto del círculo, más un octavo. Un ángulo que mide lo mismo que 2 de 90 grados más uno de 45. Entonces sumamos 2 cuartos de giro más un octavo y aquí llegamos a 225 grados. Bien, con eso terminamos este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente.